Y lo que le pasó a Lucas no es un hecho aislado. Claro, objetivamente un grupo de policías balearon a Lucas y a sus amigos y allí murió Lucas. Pero por otro lado, está ligado a algo que tiene raíces mucho más profundas, que van desde lo cultural, desde lo político, desde lo ideológico. Y aquí Nicolás Fiorentino le va a encontrar una rama para explicar o para entender, para tener claro lo que en realidad, si nos miramos al espejo, todos sabemos, la estigmatización que hay en el día a día en buena parte de nuestro país. Hola, Nico. Ari, escuchábamos, ¿cómo te va? Escuchábamos a los amigos de Lucas, que dieron muchos testimonios estos días, y decían, solo por cómo nos vestimos, solo por nuestros rasgos, solo por usar gorrita, nos persiguen como si fuesen delincuentes, nos acosan. Y vos decís, esta estigmatización, este sentido común que se empieza a instalar, que si sos joven, si sos pibe, si sos pobre, si usás gorrita, si usás ropa deportiva, ya estás como tildado de delincuente, por lo menos para algunos grupos de seguridad o algunos policías que después terminan haciendo las barbaridades que hicieron en este caso con el de Lucas. Vos decís, esa estigmatización se representa en otras cosas. Hay un lugar donde se representa casi que mejor que en ningún otro, que es en la conformación del actual sistema carcelario. Vamos a ver unos números en los cuales yo te voy a mostrar que la gran mayoría de los detenidos de la Argentina tienen estas condiciones. Son varones, son pobres y son jóvenes. Estos son datos de 2019, son los últimos datos consolidados que hay. Hoy en la Argentina el 96% de los presos son varones, el 4% son mujeres, el 81%, es decir, 8 de cada 10 varones detenidos son menores de 44 años y la gran mayoría entre 25 y 35 años. El 94% son argentinos, 6% extranjeros, 41% eran desocupados al entrar a prisión, otro 41% tenía trabajo inestable. Este dato es importante porque ¿qué le ofrece el sistema a estos chicos? Porque hay algo también que pasa con Lucas, que es algo que surge siempre cuando aparecen estos casos, que es como la buena víctima. Entonces decimos, bueno, che, mirá lo que hicieron estos canas que le metieron un tiro en la nuca a un pibe inocente. ¿Y si no era inocente? Claro. ¿Y si hicieron un pibe que había robado? ¿Estaba bien el tiro en la nuca? No, lógicamente no estaba bien, porque entre otras cosas, el sistema tiene muy poco para ofrecerle, o lo que tiene para ofrecerle en muchos casos es un tiro. Sí, a ver, vos planteás, si no era inocente, pero lejos de un tiroteo. Si lo que hubiese sucedido era solamente lo que los policías creyeron, solamente por creerlo así, solamente por estar formateados de esa forma, porque chicos quizás con una apariencia, una forma de vestirse, de peinarse, de andar por la vida, pueden significar para ellos. Pero si vos le agregás, si hubiesen entrado a ese kiosco, hacer lo que esos policías creyeron que podían hacer, robar, no era suficiente para un tiro. Este último dato es tremendo. A veces parece que haya que explicar lo obvio, ¿no? En algunas discusiones en nuestro país. Le ha sucedido hace poco a nuestro compañero Néstor Espósito, hablando en el Estudio de Desiguales con José Luis Espert, cuando dijo, a propósito de ese crimen en Ramos Mejía, explicaba su parecer diciendo, había cumplido su condena, no es que lo habían liberado antes. Y él criticaba lo que sucede en el sistema carcelario, cómo se reinserta o cómo no se reinsertan aquellos que salen. Y rápidamente lo que quedó fue que Néstor había dicho que no tenía un trabajo de 90.000 pesos, ¿no? Sí, una cosa ridícula. Claro, la conclusión era, si entonces no tiene un trabajo de 90.000 pesos, tiene que hacer esto. No, claramente no, nunca quiso decir eso, Néstor. Estaba muy claro lo que quería decir. Y este como dato claro también, están estos números también. Ari, importante, cuando hablamos de 41% desocupados, no hay que vincularlos con el caso de Lucas, que Lucas tenía 17 años. Hay que vincularlo con este último dato, que son menores de 44 años, es decir, varones activos, económicamente activos, como se los menciona oficialmente, sin laburo o con laburos muy estables o con muy poca guita. Creo que tenemos unos números más para ver que siguen representando lo mismo. Esto también es interesante. Otro lugar donde el sistema falla. 84% no terminó la secundaria y muchas veces es por falta de recursos, muchas veces es porque tienen que laburar, porque la familia falta guita. 49% de los presos no asisten a ningún curso educativo. Esto tiene que ver con justamente lo que discutía, con lo que planteaba Néstor el otro día, Ari, que era qué les ofrece la cárcel también a estas personas que caen en el sistema penitenciario. 64% de los detenidos no tienen trabajo remunerado en prisión. Y hay un dato más, que es otra placa que traje también para ver hoy, que es muy interesante, que es la idea de la puerta giratoria. Es decir, entran y salen, entran y salen, entran y salen. Bueno, mirá cómo los números son
bastante paradójicos. Hasta 2011 había 60.000 personas presas en la Argentina. Entre 2011 y 2015 subió un 20%, segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, de 60.000 a 72.000 personas. Hasta 2019, es decir, entre 2015 y 2019, aumenta a 100.000 personas, un 40%. O sea, es que durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un 40% más de detenidos. Esto también es interesante para darse cuenta que el sistema, cuando detiene personas, eso no se transforma automáticamente en una baja en las estadísticas de la delincuencia. No representa, el problema es otro. La cárcel deja de ser una solución y en muchos casos termina retroalimentando todo un sistema muy, pero muy perverso. Y que se entienda, esto es una rama, no está específicamente ligado, no está directamente ligado a lo que pasó con Lucas, que Lucas no tenía ningún antecedente delictivo, no había estado en la cárcel, era menor, pero sí se entiende cómo el sistema excluye, cómo excluye desde lo institucional y cómo excluye también desde nociones o desde frases tan enquistadas del día a día, ¿no? O alguno de ustedes que nos están mirando nunca escuchó a un amigo decir, no, acá hay que tirar una bomba. Esas pequeñas frases que parecen inofensivas se propagan conjugándose con lo político, con lo institucional, con lo ideológico, para llegar a tener lo que hemos tenido, el tristísimo hecho que hemos tenido en la semana. ¿Listo, Nico? Sí, me parece que lo más interesante, Ari, es esto, es identificar que más allá de que en el caso de Lucas se trata de una buena víctima, lo digo entre comillas en términos de cómo se lo presenta, porque era un chico, porque estudiaba en la escuela nocturna, porque quería terminar el secundario, porque tenía los sueños de jugar en primera división, lo mismo que los amigos que lo acompañaban en el auto cuando fueron acribillados por una brigada de la policía de la ciudad. Hay un montón de casos de chicos que no son tan buenas víctimas como se las presenta el sistema y que así todo tampoco merecen ser convertidos en un queso gruyère, como dijo un reciente candidato ya convertido en diputado nacional. Así es, Espert, su nombre. Agarro los papeles porque en algún momento perdía el recuerdo de los números. En 5 años, la policía de la ciudad asesinó a 121 personas en casos de gatillo fácil. Esto es parte de un informe de la CORREPI, de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. Y pudimos hablar con Ismael Jalil, abogado de la organización. Escuchen lo que dice. El tema tiene varios aristas y una es la cuestión estrictamente técnica penal, si usted quiere, que tiene que ver con esto de haber violado todas las disposiciones por parte de la policía actuante. No puede disparar sobre un vehículo en movimiento, tiene terminantemente prohibido hacerlo, salvo que haya un riesgo inminente. Riesgo inminente significa un enfrentamiento, es decir, para sí o para terceros, que haya, por ejemplo, un enfrentamiento armado. No lo hubo, pero además de no haberlo, lo que hubo fue, a partir del fusilamiento, un encubrimiento, porque intentaron después distorsionar la escena del crimen. Es decir, estamos ante un caso que es típicamente conocido como el gatillo fácil, ¿no? Ahora, desde el punto de vista del contexto en el que esto se da, hay una ligazón absoluta con ese discurso que hace tiempo se viene instalando, que lleva a decir a un hombre que tiene responsabilidades legislativas ahora, lamentablemente, que un ser humano puede ser convertido en un queso gruyère, o una ministra que tuvimos, que era la que planteaba que no iba a tirar nunca un gendarme por la ventana, y que bancaba a muerte lo que era el secuestro, la desaparición y la muerte de Santiago Maldonado, y además que es autora de la famosa doctrina Chocobar, que junto al presidente de aquel entonces, a Macri, le dijeron a Chocobar, este es el modelo de policía que nosotros queremos, es decir, tiene que haber varios Chocobar. Bueno, acá los tienen. Y acá hay una responsabilidad absolutamente delegada y que los alcanza, desde el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, pasando por Santilli y D'Alessandro, en tanto son los responsables del área, y naturalmente la jefatura de la fuerza, con Velar a la cabeza, que ya lleva, pese a tener apenas 5 años de existencia, 121 casos de similares características, ¿no? Es decir, gatillo fácil.